Hablar de cualquier urbe en particular significa acercarse a una forma específica de ciudad que llegó a configurarse a partir de una combinación única de circunstancias históricas, culturales, económicas, sociales y políticas. En este contexto, cuando hablamos aquí y ahora de Barranquilla y la necesidad de recuperar su centro histórico, es claro que nos referimos a la ciudad contemporánea y al inmediato pasado que la constituyó. De ninguna manera hacemos alusión al pretérito remoto, a los orígenes del sitio de Libres, pues esta ubicaría su historia en un ámbito socioeconómico totalmente diferente. Hablamos de Barranquilla en un cuadro definido, el que enmarca el desarrollo capitalista del país en el siglo XX. Por tal motivo, en relación con lo antes expuesto, los barranquilleros estamos abocados a considerar la necesidad de articular el componente ecológico-ambiental a los proyectos tendientes al rescate de la infraestructura arquitectónica del centro, considerando asimismo el saneamiento de todo el ecosistema de caños que rodean el mercado público, así como todas sus adyacencias, incluidas entre ellas la arborización y reconstrucción del Parque de San Nicolás frente al antiguo templo del Santo Patrono, que hasta mediados del siglo pasado convocaba el encuentro placentero de los ciudadanos barranquilleros que visitaban el centro. En este mismo tenor, el Paseo Bolívar debe ser considerado en aras de devolverle el carácter que como sitio de encuentro tuvo hasta mediados del siglo pasado. Estas consideraciones solo tienen como objetivo animar un debate que nos lleve a repensar la ciudad y sus lugares históricos como un macrotexto que permita una lectura contextual de la ciudad a nuestras generaciones futuras. Es indudable que el caserío que era Barranquilla, urbanísticamente hablando, en los últimos albores del siglo XIX, no daría luces ni señales de la ciudad que llegaría a ser. El dinamismo comercial de la ciudad sería impulsado por la construcción del pequeño ferrocarril de Bolívar en 1871, que traería consigo cientos de inmigrantes. A partir de entonces, algo en el pensamiento de los habitantes y dirigentes comenzaría a cambiar, porque las 3 últimas décadas del siglo traerían consigo la construcción de importantes edificaciones en la ciudad, comenzando por la Estación Montoya en 1872, el Hospital General de Barranquilla en 1876, la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario en 1882, y cerrando el siglo, la ampliación de la Iglesia de San Nicolás en 1897. El siglo XX y las ideas liberales del general Rafael Reyes darían el impulso definitivo de la ciudad, que se vería materializado el 11 de abril de 1905 mediante la Ley 17, artículo 8, con la creación del Departamento del Atlántico y con ello la declaratoria de Barranquilla como capital departamental. Acto que finalmente se llevó a cabo mediante inauguración oficial el 15 de junio de 1905, nombrándose al general Diego A. de Castro como primer gobernador del departamento. Tengamos en cuenta también que en Barranquilla comienzan a ejecutarse importantes obras como la remodelación de San Nicolás a su fachada actual en 1905, el Banco Comercial de Barranquilla en 1906, el Banco Dugán en 1917 y finalmente la construcción de uno de los edificios más icónicos de la urbe, que guarda amplia relación con la importancia comercial, económica y social de Barranquilla en ese momento. Nos referimos al edificio de la Administración de la Aduana, construido en 1919. A nivel urbanístico se da la inauguración del Parque Centenario en 1910, en los terrenos que ocupase anteriormente el antiguo cementerio, y en la misma fecha
la colonia italiana dona la estatua de Cristóbal Colón, ubicada entonces en los jardines del cuartel y que ahora tomaría por nombre Paseo Colón. En 1919, don Andrés Obregón Arjona dona la estatua ecuestre del libertador Simón Bolívar, que es ubicada en la Plaza de San Nicolás. En el periodo de 1905 a 1921, Barranquilla presentará profundas transformaciones urbanas, sociales y arquitectónicas, pasando de una arquitectura popular de techo de palma y paredes de bahareque a la arquitectura del periodo republicano, dando sus primeros intentos formales de vincular la ciudad al hecho urbano moderno, de concebir plazas, parques y avenidas para los ciudadanos. El determinante de ser ahora la capital del departamento del Atlántico se constituirá con el paso del tiempo en el derrotero en la toma de decisiones políticas que influirán directamente en los procesos urbanos. Barranquilla se convirtió a partir de entonces en un laboratorio de experimentación urbanística y arquitectónica, pero paralelamente al desarrollo y transformación de la urbe a principios del siglo XX, se fue gestando por parte de los urbanizadores barranquilleros una actitud que nunca consideró a los caños sino en lo que económicamente representaban como sitio de abastecimiento de los bienes de consumo y como medio de transporte interregional. Con respecto a lo que los caños cultural, política y ambientalmente representaban en el desarrollo de la ciudad, los nuevos urbanizadores asumieron una actitud negativa. Nunca se formularon la intención de mantenerlos integrados a la ciudad y hasta qué punto su vigencia representaba para la antigua villa de San Nicolás la consecución de un estatus históricamente necesario. Posición absurda y contradictoria, pues lo que empezó a erigirse en las orillas de los caños era lo que los propios desarrollos de aquella época inicial requerían a la ciudad para poder mantenerse y crecer y constituirse, desde luego, como uno de los principales polos de desarrollo del país. Por los caños arribaron a Barranquilla no solo el conjunto de bienes de consumo para una ciudad en crecimiento, sino y principalmente el conjunto de sus habitantes, la mayoría de sus futuros ciudadanos. Cuando esta gente bajaba del barco, de la lancha o la chalupa, no estaba terminando un viaje. La gran mayoría apenas daba el primer paso de una travesía que los llevaría a convertirse en habitantes y constructores de la ciudad y hacer de ella, muy posiblemente, el lugar donde terminarían su existencia. Los caños y sus alrededores fueron el puerto y destino de los que llegaron por el río en busca de una ilusión que los llevó, como a la vida, a convertirse en una realidad inmensa. Los caños fueron, como todo puerto, el lugar donde la gran mayoría de la población de Barranquilla, aquellos llamados por la jerga sociológica los sectores populares, fueron recibidos o despedidos. Esos lugares, como se sabe, aquellos de los puertos, donde las lágrimas de la tristeza y la alegría ante la despedida y el reencuentro se entremezclan, son los que con mayor fuerza fundan el arraigo de los pueblos. En ellos se siente con mayor intensidad la pertenencia al sitio. Eso es lo que nunca han entendido los sectores dirigentes de Barranquilla. El poder nunca ha querido aceptar que para lograr el resurgir de la ciudad es necesario rescatar los caños navegables tal como fueron y no modelados en una utópica ordenación ascética y monacal, como pasó hace unas décadas, cuando en forma absurda pavimentaron el caño del mercado. Vaya ironía, en vez de canalizarlo, lo pavimentaron convirtiéndolo en una cloaca al aire libre. Así como las grandes capitales del mundo han procurado rescatar sus sitios primigenios, Barranquilla requiere de los caños y todo su ecosistema saneado para poder resurgir del deterioro ambiental que los rodea. Aparentemente recuperar el ecosistema de caños parece imposible. Así se empeñan en anunciarlo algunas voces agoreras, por lo general aquellos que más responsabilidad tienen en la creación del panorama desolador que hoy presentan.
Estamos frente a una redefinición de lo que debe ser la ciudad, al planteamiento de un nuevo contexto en el cual a las reivindicaciones de las necesidades físicas e inmediatas se articula el componente cultural, estético, ambiental y cualitativo de todas y cada una de las eventuales soluciones, pero no como un agregado, sino en la configuración de un paradigma cuya base fundamental es la construcción de una ciudad por y para todos los ciudadanos.